Pensando y mirando las carreras que había, yo no pensaba estudiar. La universidad para mí no era una opción. Sí, entonces ese Robertito dice, no, ya, chao. Y se pone a trabajar en la Galemba. Ese personaje de galería empieza a escuchar voces que en su vida había escuchado. Puedo encontrar tangos y boleros en el internet y llevarlos luego a la plaza de mercado y decirles, ustedes no saben lo que es un compendio de canciones de más de 150 artistas en un solo disco. Señores, aquí estamos. Va a jugar. Pero uno se imaginaba realmente cómo son los gestos de un narrador en cabina. Esa gente está loca. Trabaja en buses, cantando. Ay, qué pena, joven. Usted va a entrar al teatro. ¿Qué? Que se va a entrar al teatro. Es una boleta. Usted va a entrar. Me la dan la mano. Yo la miro, platea. 90 lucas. Dije, voy a revender esta vaina. Pasa lo mismo con la gente de la radio. Tú te encuentras a alguien de la radio. Estamos aquí transmitiendo en vivo. Pero ¿quién habla así en la calle? Muchas gracias, ¿me podría vender un aguacate? Creo que estoy perdiendo un poco el hilo de la conversación. ¡Maldición! ¿Qué estás conversando? Hola, ¿qué tal? Yo soy Richard Gall. Y yo soy María Jamaica y esto es Café Ficticio. ¡Oh! Recuerden que todos tenemos una historia que contar. Es cierto, María. Y en el capítulo de hoy vamos a tener un invitado muy especial. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué hablas así? No lo sé, María Cristina. La vida. Ay, no, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, cuenten. Bueno, que tenemos un invitado muy especial el día de hoy, que hace muchos acentos y todo. Sí, es una persona, pues, o sea, como que trabaja mucho con la voz, como que nos instruyó y por eso ya estamos hablando, pues, así como muchas cosas de diferentes formas de la voz, Sí, ¿cierto? técnicas. Porque aparte es una persona para allá, para Palmira, ¿sabes? Así. Viene por ahí. Otro del Valle, otro. Aunque no se le nota tanto el... bueno, se le sale una que otra palabra, y, Sí. pero ajá, no se le nota tanto. Viene No suena. también del Valle, o sea, más, que ya estamos aquí como invadidísimos. Bayonizados, pues, bayonizados. Ya. Bayonizado. Ya. Numeral bayonízate. Sí, ya yo no sé ni qué acento es el que tengo, ¿viste? Ya no comprendo nada. Ay, pero eso está bueno, estás explorando la voz, estás llenándote de herramientas, cosas que hoy vamos a aprender hoy, ¿no? Así es, María. Claro, a partir del juego uno puede encontrar muchas cosas. Entonces, en este capítulo con Robertiño vamos a explorar los recovecos de la voz y cómo él ha transitado por todo ello para actualmente trabajar y dedicarse casi que exclusivamente al trabajo de la voz y al doblaje. Sí, también esos recovecos personales de él, ¿no? Que lo han como nutrido para estos personajes Sí, que señores. ha doblado. Exactamente. Entonces, les recordamos también, por favor, que se suscriban, que comenten, que le den like, que compartan si les ha gustado este capítulo con todas las personas, amigos, familiares, con la abuela, con la tía, con el que esté desocupado. A que vea este café ficticio, dejarte un café. Invítenos un café. Así también, si quiere venir a tomarse un café con nosotros, un café. Un café. Tomo café. Una nueva Es que bebida. somos veganos. Un café, nos escribe y nosotros lo contactamos, o sea, vea, estamos pendientes, vea, estamos ahí echándoles ojo a todo, entonces pilas. Porque todos tenemos una historia que contar. Así es. Así es. Entonces, vámonos con la historia que Roberto tiene por contar. Vamos a ello. Hola, como ya les habíamos contado anteriormente, hoy tenemos un invitado muy especial, porque hablaremos de doblaje. Roberto Garcés está con nosotros. Oiga, me pegó un susto tremendo, Richie. A la gente uno el doblaje lo asusta, ¿no? A veces cuando ve cosas de doblaje no les parece que uno queda como... Pero bueno, es que aquí eso tenemos... es un mito. Sí. Eso es un mito. Ah, sí, quizás no hablan siempre así, ¿no? Creo que voy a tomar un cursito con Roberto, porque Robertico también da cursitos y cositas así, para que usted aprenda, papi y mami, si a usted le interesa la cosa del doblaje, de por allá hacerle voces a personajes. Bueno, Roberto, bienvenido a Café Ficticio. Un invitado que teníamos pendiente hace tiempo. ¿Cómo está usted, papi? Cuéntanos. Richard, honrado de estar acá. Aquí con esa cantidad de sonidos que estás sacando de tu voz, me sorprende. Gracias. Contrataciones. ¡Talento! Pondré mi Hace Instagram por rato. ahí.
Nada, encantado realmente de apoyar este tipo de espacios porque pues de alguna manera también se prestan, ¿no? Para conversaciones mucho más espontáneas y abiertas. Sí. de lo Y nos para trae. que sean así espontáneas, joven Roberto, tenemos una dinámica en nuestro podcast y es que el invitado va a hablar de sí mismo, pero en tercera persona, como para salirse un poquito del yo, como para que estés contando la historia de Roberto. Muy bien. Entonces, Roberto, vamos a empezar a hacer un preámbulo un poco de dónde viene Roberto, quién es Roberto, dónde nació Roberto. Érase una vez. Hace muchos años ya. Realmente interesante ese ejercicio. Lo uso mucho, ¿sabes? Porque eso de usar la tercera persona nos ayuda un poco a distanciarnos, pero también a reconocer el yo. Sí. Y es difícil entender el yo vocal, ¿no? Entonces, yo tengo una premisa con la que siempre trabajo y es ¿cómo nació tu voz? Le digo mucho a mis pupilos o estudiantes y me la pregunto todo el tiempo a mí. Y realmente, para mí, digamos, decir cómo surge esta sensación del Roberto vocal, siempre me ha traído muchas preguntas. Yo vengo de Palmira Valle. ¿Oís? Yo soy bien cotudo. Ve, te voy a contar, esto está más invadido de gente del valle que ya estoy harto, ya no puedo más. O sea, Uy, sí. Pero ¿qué tenés con lo del valle, pues? ¿Ah? no, mira, es que ya han como 4 capítulos, pura gente allá. Ya, harto, es que yo no puedo más. Y es que próximamente vamos a ir allá, ¿o no? Va a tocar. Den No, posada, alguien. Invitados, ustedes. ¡Invítenos un café! Bueno, y no querés, pero no hablo así. Podemos hablar un poco más neutral. Está bien. Recorcholis. Listo. Continúa con tu historia, Roberto. Que nos desviamos un montón. Después de ese corte comercial, pues mira, yo crecí entre caña de azúcar. Mi barrio eran 2 casas, literal, en mi infancia. Y uno de esos... Esta era como zona rural de Palmira. No, era un barrio, literal. Yo quedaba muy cerca del batallón Agustín Codaxi, que es como el espacio, entre comillas, militar de la ciudad. Ajá. Pero es la vía hacia Pradera. Era un barrio que se llamaba el Popular Modelo, que inicialmente iba a ser un barrio de casas de acción social, etcétera, viviendas así, pero pues terminaron siendo solamente 2 casas porque el proyecto nunca arrancó. Entonces la gente empezó a montar sus casas a su manera. Mis primeros vecinos eran de la costa pacífica nariñense, Sí. de Iscuandé. ¿Escuandé? Iscuandé. Iscuandé. Y pues bueno, de alguna manera, sin darme cuenta, esa infancia terminó siendo bastante productiva para mi universo vocal porque muchos diciembres y espacios en los que teníamos interacción, yo era el niño de la cuadra, era el que andaba en pelota por ahí descalzo, les encantaba porque no había más niños, entonces me metían allá y les encantaba, yo me les fui a orinar en la cama. Y recuerdo algunos diciembres en los que ellos hacían sus toques, sus arrullos, cosa que era muy diferente y no volví a ver en mi vida, sino casi que hasta la adolescencia cuando estuve en la universidad. Y sin darme cuenta, pues eso terminó siendo como el ADN con el que crecí. Pero venía acá, esta gente, esta comunidad con la que creció Roberto, en un principio era comunidad afro, si no estoy Sí, mal. todos son prietos. Todos eran Claro, comunidad porque afro. Iscuandé es una población afropacífica de gente que son poblaciones de Colombia que aún hoy no tienen carreteras, tanto Guapi, Timbiquí, ¿cierto? Ese tipo, digamos, de poblaciones que siguen siendo parte como de esos espacios culturales que son mitos para muchos, pero que existen y que hay que llegar además en lancha o en avioneta. Y Roberto entonces dice que empieza un poco como a crear o a estructurar esta riqueza vocal y esta diferenciación de diferentes formas de usar la voz con estas comunidades. Porque ¿qué hacían ellos cotidianamente? Yo siento que el mero hecho de poder escuchar acentos distintos, porque mi familia no hablaba así, no cantaban así, de hecho mi familia no cantaba, nadie es artista, bueno, mi abuelo que era, yo siempre le digo que era un juglar analfabeta, pero que pues tenía otro tipo de origen. Sí. Con él sí, digamos que él me llevaba en su carreta a vender sus frutas y demás. Entonces ese pregón quizás también terminaba siendo parte de esa proyección vocal que después me dio a mí como esta voz de hable pasito, hermano, que estaba muy duro. Sí, que habla muy duro. Y luego Roberto siente que definitivamente esto le empieza a generar un gusto también por el arte en sí como tal, o en qué punto de la infancia o de la vida de Roberto dice como que creo que me quiero ir por el arte, quiero que quiero experimentar por aquí, o qué pasó ahí. Yo creo que todavía me pregunto eso. ¿Sí? Si realmente me quiero ir por el arte o me quiero ir del arte. ¿Te lo preguntas tú o se lo pregunta Roberto? Ok, la tercera persona sigue hablándome en algún lugar de un gran país. María está filosa hoy. Ese personaje se hace bastante valioso en el momento en el que empieza a jugar fútbol con una ahínco de una Colombia 5-0, el panorama, digamos, que
que se vendía en los medios de comunicación era que la mejor opción para un niño o un joven era ser futbolista. Sobre todo hombre, claro. Yo crecí en ese contexto haciendo hincapié un poco en que el Valle del Cauca ha sido casi que una fábrica de futbolistas y en el contexto en el que yo crecí mucho más. Claro. Entonces me enamoré del balón y yo siento que en cierta medida el fútbol me dio un estado de liderazgo porque yo era el gritón de la cancha. Pero ya cuando me cambió la voz en el colegio, yo siempre fui el más pequeñito de la clase, hormonalmente, mentalmente, digo yo. Me convertí a mis casi 13 años en el resonador de la clase. Ok. Entonces era muy incómodo. El heraldo. Y entonces ese Robertico, como me decían, terminó volviéndose el que no se oye, pero se siente. Pero no se ve, pero se siente. Era la premisa que usaban mis profesores después de ponerme el oro parlero en el cuaderno. Y claro, entonces, de alguna manera, ese personaje del Robertico Canzón empezó a sentir un poco que su voz iba a ponerse en contra suya porque era un estado de burla. Claro, ser el más pequeño de la clase con la voz más gruesa era para ese personaje como que... Y claro, uno de niño no lo comprende. Entonces ese Robertito empezó como a hacerse un personaje, a buscar agradar, ¿cierto? Que es un poco en esa búsqueda de personalidad y de identidad, se volvió el cuentachiste de la clase. Claro. Y entonces, claro, a todos los profesores les molestaba mucho porque los imitaba y los imitaba bien. A tal punto que un día un profesor de química, cansado de llamarle la atención, le dice: entonces, ¿de la clase usted? Ush. Pues yo soy cordón y perezoso, solamente por agradar a los compañeros, llego y pongo, digamos, el personaje en acción. Y ese Robertico empieza a dar clase de química improvisando, haciendo todo. Y claro, el profesor se quedó tal cual impávido un poco con esa sensación de este desgraciado me la hizo, a tal punto que se vinieron luego a invitar a otros salones y eso se volvió casi que un espectáculo. Yo siento que ese fue mi primer circo, por decirlo así. Y claro, entonces ahí nace un saboteador profesional. Me dieron larga y empecé. Entonces, claro, ya con los años ya escolares adicionales, ese personaje se vuelve muy popular en términos, digamos, de recocha con su voz, pero entonces ya lo ponen en las izadas de bandera, a presentar, etcétera, pero yo no tenía los promedios académicos para merecer ese privilegio. Entonces siempre generaba una polémica entre lo que realmente hacía el personaje y lo que podía hacer el Roberto Real. Bueno, salgo del colegio y finalmente no tengo ni idea qué voy a hacer con la vida. Solamente el personaje de Robertito tiene pensado solamente en patear un balón. Definitivamente le encantaba y eso es lo que quería. No más. Era lo único que le permitía de alguna manera socializar también. No pensaba todavía en chicas, no se distraía como con eso, era muy disciplinado, eso sí. Nunca fue desordenado con temas de insumos de alcohol o de tabaquismo. Porque creía muy fielmente en que un buen deportista tenía que ser una persona disciplinada con su cuerpo. Sí, claro. Pero creo que eso en el fondo también me ayudó para que mi voz estuviera sana. Para que estuviera en óptimas condiciones. Y quizás también todo esto como para pertenecer, ¿no? Como esto de sentirse bien en este espacio del fútbol, de tener estos amigos o estos compañeros con los que participaba. Y luego quizás también creería yo que Roberto empieza a sentir que empieza a pertenecer cuando este personaje que está cada rato llamando la atención, por decirlo así, creando mofa o haciendo mofa de sus compañeros, de los profesores y demás, empieza a sentir también quizás que pertenece, ¿no? Que lo reconocen o que lo quieren por estar ahí haciendo reír a los demás. Sí, pero yo siento que también más adelante me di cuenta que en términos de autoestima, ese personaje estaba también buscando simplemente un espacio en su vida para ser reconocido, pero no sabía a son de qué, eso con qué venía, ¿cierto? Entonces un poco la sensación de decir, bueno, pero esto, ¿con qué hago con esto? Claro, terminó siendo un poco contraproducente en el sentido en el que ya empezó, digamos, también a aparecer el cacumen psicológico, ¿no? O sea, el qué hacer con mi vida, y no solamente porque ya cuando uno sale del colegio ya no tiene a quién agradar, hay que buscar un nuevo público. Sí. Entonces ya tenía un público ganado hace años. Ese personaje no tenía que hacer un esfuerzo mayor. Entonces ya el cuentachistes, el imitador de profesores, ya en la vida por fuera del colegio eran otros personajes que había que mirar cómo sacarles otro tipo de provecho. Yo termino teniendo un muy buen ITFES en el colegio, cosa granmente paradójica, digo yo, porque pues era uno de los estudiantes más regulares. Claro. En términos académicos siempre fui bastante pesadito. Mis méritos deportivos terminaron dándole a ese Roberto realmente la oportunidad de que se graduara del colegio, fue como más eso. Y el ITFES que tuvo un buen puntaje.
Ok. De hecho, mucho mejor de los que hicieron el pre-ICFES. El pre-IFES que van a las escuelas. Claro, entonces tuve una muy buena posición en el Valle del Cauca y terminé pues calificando para presentarme en una universidad pública, Ajá. que entre otras cosas era la única opción que tenía en términos económicos. Entonces, pensando y mirando las carreras que había, yo no pensaba estudiar. La universidad para mí no era una opción, no la veía como, ay, Dios mío. Mi familia no venía con ese tipo de tradición, realmente. Roberto, disculpa la interrupción. ¿Cuántos hermanos tiene? 2. ¿Y es el menor, la mitad? Yo soy el de la mitad, sí. El de la que nunca mitad. estrena ni el que nunca, digamos, deja nada. Ni el... El que lo tienen ahí más o menos en cuenta. Ajá, como que existe. Sí. Como que ahí está la cuenta 1, 2 y 3, siempre y cuando está el primero y el último. Es el de El la mayor y el mitad. menor. Eso. Sí, como que sí. Entonces, ¿a ti también te dejaban como las sobritas por ahí? Pues era el más pequeño, así que gastaba un poco en ropa. Menos tela ahí. Claro, era muy rendidor. No era acabarropa como algunos. Y entonces Roberto... Yo tenía mamelucos todavía, ¿entiendes? ¡Qué horror! ¿Saben qué es un mameluco ustedes? Sí. Se quedaron como... Sí, es un enterizo. Sí. Sí. Esa ropita. Una pijama de bebé. Una pijama de bebé. En primera persona. Llámele la atención. Hola, llámele sí. El mameluco lo tenía puesto Robertito, ¿no? Y se lo heredó al Robertote. Es que la gente está indignada por allá atrás porque Roberto no hace la tercera persona. No ha cumplido la regla. No ha cumplido. Corte, tercera persona entrando. Bienvenido. Procedido, ok. Ok. Entonces Roberto, luego ya viene la opción de entrar a la universidad, porque no está definitivamente quizás en los planes de Roberto decir, vamos a estudiar una carrera, qué sé yo. Pero entonces, ¿en qué punto realmente dice, vámonos por las artes, a pesar de que como que tampoco estaba ahí entre los planes, porque él quería ser futbolista? Y entré a estudiar educación física, Richard. En en la universidad. Esa fue como la estrategia un poco de ingresar al universo académico. Eso es lo que hace ese personajillo, de ponerse un poco en la idea, pero sobre todo porque en Palmira no existía como tal una carrera que le llamara la atención. Palmira tiene universidad regional de la Universidad del Valle, pero él quería irse de la casa. Claro. Él quería hace rato, era un rebelde, él no sentía el apoyo de su familia y empezaba a buscar estrategias. No, si dentro de la universidad seguramente podría hacer esto o lo otro. Claro, entonces decide irse para la Universidad del Valle en Cali a estudiar educación física. Ok. Pasa tranquilo con ese puntaje de ICFES y claro, llega, digamos, a encontrarse con estudiantes y compañeros que le triplicaban la edad. ¿A qué edad salió Roberto del A colegio? los 15 años y recién los 16 ingresó a la universidad. Es que estaba súper pequeño, Claro. peladito. Apenas estaba descubriendo muchas cosas de la vida personal, sexual. y demás. La Entonces, exploración. llega a la Universidad del Valle y encuentra, wow, ese universo de caminería explícita y elitizada y estilizada. Y dice, wow. ¿Y Roberto allá, a esa edad donde llega a vivir, tenía familia? No, viajaba desde Palmira todos los días. Uy, no. Eso era... ¿Cuánto es de Palmira a Cali? Son cerca, hasta la Universidad del Valle, porque realmente la recta Cali-Palmira son 18 kilómetros, pero es una ¿Como recta 20 que... minutos? Es una recta, es la vía supuestamente más rápida de Colombia. Ok. Ahí los accidentes realmente son accidentes. Oh. Pero hasta la Universidad del Valle, que queda en el sur, que es la vía Jamundí, son cerca de, yo diría que son unos 36 kilómetros más o menos. 35 era el promedio, 34, 36 era casi siempre lo que en algún momento hice en bicicleta. O sea, que Que gastaba me- por ahí como... Si iba en carro, 40, 50 minutos. Un poco más, porque había que atravesar la ciudad, entonces siempre el Tráfico. tráfico era pesado, no existía el sistema masivo de transporte. Ok. Entonces, claro, hacía ese trayecto. Y la carrera de educación física tenía la característica de que era multisede. Entonces tocaba en el estadio, en la sede de San Fernando, que quedaba más en el centro de la ciudad, y la sede de Meléndez, que era en el sur. Entonces tenía, digamos, que visitar muchos lugares con la carrera. Yo no conocía realmente Cali, sino en dos partes, porque entrenaba antes fútbol en Eimar, que era una, digamos, escuela adscrita a las inferiores de la América de Cali. Y me tocaba siempre en la parte oriental de Cali, en el sector de Mariano Ramos, o en La Troja, que era como al sur de la ciudad también. Pues yo no tenía, digamos, como realmente relación con gente, entre comillas, académica. Era gente que jugaba fútbol, pero pelado de barrio. Sí, sí. Entonces, cuando ya, digamos, que llega el momento de sentir que la universidad es la universidad, me pega durísimo y me dice, oye, ponte en situación. ¿Realmente quieres estudiar? Entonces, ese Robertito, digamos,
se pone un poquito nostálgico y empieza a pensar en que realmente él no está indicado en la vida para ser un académico y demás. Se siente bruto, pero además no poder porque siente que sale súper mal preparado del colegio. Claro. Y empieza a sentir obviamente que la autoestima y chao. Entonces deserta de la carrera de educación física y dice, no, pues voy a hacer mi plata. Vení acá, disculpa la ignorancia. ¿Qué tanta como teoría o concepto se ve en educación física? Lo que menos te imaginas. ¿Sí? Ese profesor de química que dije que hacía, aquí sí que me tocaba hacerlo. Porque la educación física tiene, sobre todo en la carrera de educación física y salud, digamos, es el perfil de un profesional que casi que tiene, digamos, indicios de ser un nutricionista. Claro, ya. Entonces eres un entrenador deportivo que entiende, digamos, de todo el metabolismo, de cómo funciona una persona. Claro, tiene que hacer planes, digamos, de entrenamiento que vayan ligados a eso. Entonces, por supuesto, había que estudiar mucho. Sí, claro. Mucho. Psicología había que estudiar mucho, había que leer mucho sobre pedagogía porque era una licenciatura en educación física. Era una carrera muy completa, ¿sabes? Sí. Que aún la sigo admirando y admiro a muchos de mis colegas de ese entonces, pero que en el fondo eso me dio luego herramientas más adelante para otras cosas que hago ahora. Entonces, claro, ese personaje deserta y dice, no va, yo quiero es plata y me voy a ir de Cali, no quiero estar ni siquiera cerca de mi familia, ni en Palmira, nada, me quiero ir de acá. Rebelde, la de rebelde. Ya empieza, entonces hago 3 años realmente como de esta carrera. Bastante. Sí. 3 años. Yo Sí, pensé sí, que había sido como licenciada en 2 educación semestres, física. sí. Casi. Hice 6 semestres en la San Sí, ya. Tecnólogo. Aquí hice 6 semestres en la Univalle. Sí, entonces ese Robertito dice, no, ya, chao. Y se pone a trabajar en la Galemba, ¿Qué es eso? la galería de mercado. Así le decimos, así le decimos La plaza de popularmente mercado. nosotros en el valle. Vos un galembero, ¿me entiendes? O sea, la gente estilizada toca desmenuzarle. Estamos en Colombia, para los que no saben. Aquí se conoce como supermarket. Más sofisticado y con una sola sílaba, el mall, ¿no? Es que yo siempre pregunto cosas que todo el mundo sabe en esta sala y yo no sé. Ok, muy bien, Richard. Aquí todos aprendemos juntos. Gracias. ¿Qué más no sabes? Cuéntame. Muchas cosas, no sé. Entonces, claro, ese personaje de galería empieza a escuchar voces que en su vida había escuchado. Claro. Ahí yo siento que realmente empieza otra sensación mucho más despierta y más atenta, porque la vida se le pone además Apretada. un poco, claro, como dice, ganarse la plata es otra vaina. Y aparte, Claro. estar en un universo tan hostil como esos espacios donde todo es muy macho, muy masculino, muy esa sensación de que yo soy fuerte y me echo 3 bultos encima y tal, y vea cómo puedo, y no sé qué, y me tomo 3 guacales de cerveza. La que no hay ningún cuidado de nada. Sí, como yo admiraba a mucha gente que trabajaba, pero demasiado. O sea, que yo decía, güey, madre, ¿cómo pueden trabajar todo el día? Y luego los veía con los petacos, como dicen acá, de cerveza. Sí. Y luego me daba cuenta que tenían 3 o 4 hijos y dice, uy, esta gente tan irresponsable. Estuve así casi 1 año y entonces ese Robertico dice, no más, esa galemba no va en mi ADN. Definitivamente no pertenezco tampoco a este universo. Otra rebeldía más, no encajaba en ningún lado. Pero ven acá, regresemos un poco a lo de la galemba. Y es que mencionas que Roberto ahí se da cuenta de toda esta riqueza y variedad de voces que hay. Y es que uno cuando va definitivamente a una plaza de mercado o a una zona comercial muy, muy como álgida, con mucho comercio y mucha gente, me impresiona la forma en la que ponen la voz, ¿no? La estructura que usan fisiológicamente para generar la voz. Claro. Es loquísimo, ¿no? Porque siempre es una voz como muy arriba, pero como muy nasal, entonces son como un poco de resonadores. Si nos vamos ya como a cuestiones técnicas que Roberto más adelante nos explicará. Y que de cierta forma ellos no se lastiman la voz. Para o sea, nada. es Sí, como no, ya. uno de actor ahí No. como que proyecte y al otro día. Sí, exacto. Como que empiezan a crear, generan como ya una estructura que a veces parece que nacen así, marica. Si se hacen, uno dice, no, mira que es que tengo una hernia vocal porque hice una fuerza mal hecha pronunciando, digamos, este pregón. No, nunca va a pasar eso. Sí, total. La galería en Cabaza, exactamente, donde estuve trabajando, es una plaza, digamos, como Corabastos. Y de alguna manera, cuando te digo que mi universo vocal y auditivo se expande, empieza a mostrar que el tipo de relación que tiene que tener ese Roberto con ese poco de adultos tiene que mostrarse con mucho más ahínco, porque además, al ser personas que realmente viven de eso, están literal
compitiendo porque ese es su negocio, eso. Entonces uno está, digamos, en otra dinámica. Entonces, claro, le toca hacerse un personaje de vendedor y, digamos, como de chico atento y súper ágil frente a la idea del modelo de ventas. Yo vengo de familia de carniceros. Okay. Entonces, de alguna manera, tenía un poco de relación con la idea y la dinámica de lo que es el trabajo del mercadeo, un poco, digamos, de la venta cliente a cliente. Sí, comerciar. Pero, digamos, trabajar con alimentos siempre tiene su complique con la gente jode, ¿cierto? Por la comida, no me gustó ese producto, etcétera, etcétera. Entonces, yo hacía despachos de carne. Y tenía muchos compañeros en ese lugar donde, pues, obviamente, ellos trabajaban con abarrotes, con verduras, etcétera. Pero yo me empecé a dar cuenta de la necesidad que tenían de pasar el tiempo como trabajadores. Y ahí fue donde yo encontré realmente la estrategia para encontrar el nicho con el que, entre comillas, me hacía mis chavitos. Okay. Y era que les gustaban los boleros, el tango, música de cuerdas, triple andina. Y con eso era que luego se iban a poner a beber. Entonces, en ese entonces, recuerdo que Robertico ya, digamos, no tenía computadora en la casa. Pues tocaba rotárselo entre los hermanos. Entonces yo, por no pelear, digamos, suerte, me iba por un café de internet. Okay. Entonces ahí empecé y descubrí el famoso Ares. Ares. Para los que sean quizás muy jóvenes, Ares era una plataforma que creo que aún existe, pero bajaba muchísimos virus. Pero ahí se descargaba música y videillos de toda variedad de videos que usted quiera. Entonces la estrategia de ese Roberto comerciante fue, puedo encontrar tangos y boleros en el internet, descargarlos y quemarlos en un CD y llevarlos luego a la plaza de mercado y decirles, ustedes no saben lo que es un compendio de canciones de más de 150 artistas en un solo disco. Se quedaban todos, ¿cómo así? No, entonces le vendía a uno, le vendía a otro y los empezaba a competir porque yo le decía, ¿cómo te parece que me consiguieron un tango que no escuchaba hace años? Y yo me los empecé a aprender. Okay. Y entonces cuando los vendía le decía, no, aquí está Hasta Siempre Amor. Y dice, ¿cómo así? Sí, de Juan D'Arienzo, no sé qué, empezaba, ¿cómo dice? Entonces no me creían y claro, entonces yo vendía el producto y empezaba a personificarse ese Robertito tanguero, el Robertito bolerista, que además, si tú examinas casi todos esos cantantes, tienen unas resonancias barítonas, ¿cierto? Y empiezan a impostar un poco la voz en esa sensación de, está siempre amor, todas esas vainas así, ¿no? Entonces, creo que también inconscientemente eso terminó añadiendo la información vocal a ese personaje de Robertito en la galería y lo volvió muy ágil al momento de poder, digamos, como vender sus productos y saber que ya no era ni siquiera los despachos de carne, sino vender música, lo que realmente le daba la papita. Pero muy interesante. Entonces yo siento que ahí, digamos, que empieza un acercamiento sutil al universo del arte de la voz. De la voz, ¿no? Entonces, esa vaina, ¿cierto? Entonces como que cuando ya se da cuenta de que definitivamente trabajar solamente y trabajar de esa manera... Pero Roberto vociferaba también ahí para vender el disco, ¿o no? No, porque cómpreme mi no tango. era necesidad porque era en el fondo algo como, vamos a conversar. Lo veía que estaba tomando por ahí un café con un tinto. Usted que está escuchando ahí, mira esa grabadora, ¿cierto? Esa grabadora tiene lector MP3. Le decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Venga, y le ponía yo el CD. Póngale, va a poner un Alberto Beltrán, entonces buscaba un bolero. Y yo me aprendía los nombres de los cantantes. Y en el fondo eso terminó siendo una información que hoy en día sigo usando, ¿sabes? Claro. Porque sí reconozco que realmente las calidades vocales de muchos artistas de ese tiempo tenían un aire sofisticado y estilizado muy interesante, que no se ve hoy en día en la producción musical, por supuesto. Entonces, bueno, gracias al Ares pude educar mi sonido vocal. Súper interesante. Y luego cuando Roberto entonces sale de esta carrera de 6 semestres de educación física y nutrición, no sé cómo, y salud. Y salud, ¿en qué punto ya dice como que, bueno, estoy como que mezclando todas estas cosas, como que desde pequeño he estado muy cerca de todas estas diferentes variedades vocales, de estas formas de usar la voz, la música me gusta, soy como bastante bohemio. Ahorita en la galería pasa esta cosilla y en Ares empiezo a descubrir un catálogo gigante de música, todas las partes que yo quiero. ¿Todo eso influye para que Roberto entre a artes escénicas o qué fue el detonante para que diga, vamos a estudiar esto? Había unos amigos, entre comillas, del colegio y de andanzas en fútbol, cuando entrenábamos y teníamos picaditos por ahí. Sí.
que les había dado por montar un grupo de reggaetón para ir a fiestas de 15 años. Como a mí no me gustaba estar en mi casa, a ese personaje Robertito se le ocurrió otra idea comercial. Dijo, ¿por qué no tener ingresos en las noches ya que me odian en mi casa? O más bien yo tenía la idea de que me odiaban. Era una pelea que tenía ahí casada con mi padre y con mi madre un poco por la rebeldía de no estar en casa. Sí, sí. Pero en el fondo era un buen chico. Era un buen chico. Era un buen chico. Nunca causé tantos problemas como realmente. Debía ser. Entonces ese personajillo dice, sí, hagámosle. Y empezamos obviamente en el furor, digamos, del reggaetón naciente, ¿cierto? El romantiqueo y toda la vaina. Ella y yo. Entonces yo era medio Ken White, ¿cierto? Como que jugábamos con ese tipo, digamos, de... Y efectivamente cuando pensé, con lo que nació siendo, digamos, como una sensación de ocio, como que para ir a mirar gallo, no, sí. para ir a mirar chicas. Ah, claro, pues la primera edad. Era un poco, digamos, la forma también de generar, digamos, ahí el pavo, ¿me entiendes? Ya tú sabes, meter un poco el blineo para que, ¿me entiendes? Me vean ahí. Somos los chicos chéveres. Sí, tú sabes, ¿me entiendes? Yo, oye, ¿tú estás bien, papá? ¿Tú te gustan los maleantes? Una cosa así. No, mira, ahora sí. Entonces, sí, era una vaina Con que- estilo. Entonces, claro, empezamos a tener un repertorio. El grupo se llamaba Flow Kings. Flow. Kings, Kings. yeah. Kings. Like the Royal Highness, you know? Ah, Kings. Yeah. Ah, ok. Ok, puedes hacerme reverencia si quieres. En inglés ahora. Sí. Reverencia en inglés. Can you understand that? Yeah. Entonces, en ese sentido, fue muy interesante porque también fue una exploración vocal con un público real, con gente evidentemente que se dan cuenta, ay, yo no sabía que a mi hija le gustaba eso, y claro, estamos haciendo puros covers. Entonces eso lo hacíamos de noche, a veces lo mezclábamos con rancheras, eso era dependiendo, digamos, del repertorio. Ok. Uno de nuestros compañeros de ese espacio se llamaba Fredo, era como el nombre. Hoy en día se llama Lucky Bossi, vive en México, Monterrey, es un reggaetonero conocido. Otro de mis compañeros era... Ah, la tomaron en serio. Sí, otro de mis compañeros se hizo llamar después Jory, pero ahora es Costello, y es un productor musical en Miami. Ahora Costello. mantiene trabajando con gente dura ya, incluso hasta Bad Bunny en sus inicios hizo cositas con él. Gente realmente que se dedicó a esas carreras y no dice, yo fui el pobre del Congo. Sí, Andrés Jaramillo se llama. Un saludo para Andrés, parcero, que Saludos, Andrés. es un pana de por allá de esos años de locuras que hacíamos. Sí. Entonces, claro, cada quien cogió su camino, pero eso duró menos de un año, quizás. Sí. En ese momento yo tuve, digamos, un pequeño amorío. Bastante traumático, un poco, porque ese primer amor siempre trae daños colaterales que después te dirán gracias, les he dado mucho trabajo a los psicólogos. Es cierto. Venga, ¿cuántas secciones necesitas para sentirte una mierda? ¿Cierto? Entonces, de alguna manera, siento que ese episodio un poco marca la idea de no, ni la galemba ni esto, porque además empiezo a ver un universo bastante bohemio con el que no me sentía un poco realmente cómodo. Digo, uy, no, este universo de drogas en medio de todo esto de aparentar, ¿cierto? Tuvimos un día que le abrimos un concierto de La Gueto y a Ñejo en Cerrito Valle. O sea, ellos no eran tan conocidos realmente. No, sí. Y eso fue realmente ese día que hicimos el repertorio. Nosotros, o sea, la carpa donde estaban los camerinos era literal una carpa verde de esas donde hacen, digamos, como secciones de división de construcciones. Sí, de construcción. O sea, dice, mi primer camerino, una cosa así, un lanzamiento. Los amamos a todos. Mentiras. Gente de caña de azúcar también. Por supuesto, la historia de la María de Jorge Isaacs es cercana a este lugar. Estamos hablando de lugares históricos para el amor, ¿cierto? Boga. Entonces, de alguna manera siento que esa idea de los micrófonos que empiezan a surgir con esa relación un poco de cantar reggaetón y hacer todo el tema. ¿Cada uno cantaba su parte o qué? Éramos, digamos, hacíamos covers, después ya salieron composiciones, yo compuse algunas cosas, por ahí letras, sobre todo porque me dice, no, mira, vamos a ponerlo en un dominante de re, creo que podríamos hacer un poco de liriqueo aquí, para que entremos en un solfeo distinto, no, nada de eso. Nada de eso. ¿Y Roberto alcanzó a tener algún nombre artístico en ese momento? Yeah, Raggy. ¡Wow! Con Raggy doble Rap. G. Raggy Rap. Sí. Decían, es que en ese entonces ya me enchapaban así, ya era, digamos, como el apelativo, es que el extraordinario multibass, es que el extraordinario multibass, y una cosa así. Entonces, claro, yo hacía chanteo, que era como el rapeo, o podía, digamos, también hacer liriqueo romántico. Entonces,
ven mi nena linda, y esas vainas así, yo te extraño, la soledad me hace daño. Como el romantic style. Sí, del reggaetón de la era época. más como, claro, ¿Como aventura? pegaba mucho más Rakim y Ken White, como Sí, ese no, tipo, digamos, como de eso, estilo así, Sí, sí, ¿cierto? sí. Que se hagan de me matas. Ajá, sí. Ese tipo de, digamos, como cuando me miras y no me hablas. Eso era lo que pegaba en esa época. Era buenísimo. Era reggaetón chévere. Pero también pegaba mucho. Mira, No, era el reggaetón de la época. cosa buena. Ajá. Entonces, ese tipo de cosas, como entonces en esos contrastes jugábamos, como tocaba tener repertorio porque no podíamos hacerlo todo en el mismo registro. Sí, Entonces, sí, sin querer, digamos, como que esa relación con el micrófono me empezó a dar una exploración vocal ya distinta. Y hice el clic y dije, oye, ¿por qué no? A mí me gusta mucho el fútbol, eso ya lo sé. No hace falta que me lo diga. Pero había un personajillo que ese Roberto en el colegio imitaba muchísimo, que era el señor Mariano Clos. Un gran comentarista famosísimo, ¿Sí? argentino, narrador, que hoy en día prácticamente está casi en todos los videojuegos, también porque pues presta su voz para eso. O sea, ya es una voz muy reconocida. Entonces, saludos, aquí estamos. Va a jugar. En ese entonces, digamos, con esos hábitos un poco de ya. Copa Libertadores, Sí, ya, digamos, yo tenía instaurado el código de ¡lo bailamos! Eso es como la gestualidad y todas esas vainas que uno dice, nunca lo veíamos, pero uno se imaginaba realmente cómo son los gestos de un narrador en cabina. Ajá. Esa gente está loca, tiene que hacer de todo para sentir esas emociones porque en el fondo es muy visceral. Y yo creo que están como poker face. Uf, tremendamente, seguramente. Todo el tiempo están, digamos, un poco ahí, pero al mismo tiempo sacan. Los argentinos sí son muy de expresar, ¿sabes? ¿Sí? Sus manos, muy italianas, esa sensación, ¿cierto? Entonces, claro, digo, ¿por qué no periodismo deportivo? Taco, pricu, pra, chin, chin, digo yo. Pero ahora, ¿con qué come eso, manito? ¿Y de dónde? No, y aparte que le toca pues hacer toda una carrera de comunicación social y periodismo y luego ver si de ahí sí se puede ir para allá. Exactamente. Porque no es como que yo entro y ya estudio. No, para nada. De periodismo hecho, deportivo. de tanto buscar me di cuenta que no había. Que no existe. Y el único lugar donde había periodismo como carrera era en la Universidad de Antioquia, insistiendo en que solamente podía ser en En las universidad pública. públicas. Ajá. Claro, me fui para Medellín a presentar pruebas y no quedé. No eran CONIT, pues así tocaba estudiar y presentar una prueba presencial, etcétera. No me fue tan mal, pero digamos que no funcionó. Tampoco ha funcionado. Y pues no estaba yo como para quedarme hablando, pues como que no, hermano, vea, lo que pasa es que para ser periodista deportivo, claro, no, tampoco, No, pues, sí. ¿cierto? No, Era no muy berraca, aguantaba, hermano. no aguanta No tenía la berraquera, pues, para eso. No, nada, la mía era otra. Otra. Más despabilado. Entonces, en esa, digamos, como estrategia de poder intentar entrar al mundo del periodismo, me doy cuenta que comunicación social era también una rama, o sea, mi ignorancia me decía, eso también. Y digo, ¿por qué no comunicación social? Cuando voy a ver el ITFEX para presentarme nuevamente a la Universidad del Valle, me doy cuenta que mi puntaje ya era obsoleto. ¿Y ya había expirado quizás el tiempo también? ¿O no? No recuerdo realmente, pero me faltaba puntaje por una sola materia, una ok. sola asignatura. Que en ese entonces era por asignaturas. Sí. Y lo que sucede es que yo digo, bueno, pues ni modo, no se pudo. Mi hermano estudiaba en la universidad biología, mi hermano mayor, Sí. y él fue el que me dijo, tranquilo, la Facultad de Artes Integradas tiene la opción de que tú puedes ingresar a una carrera Y luego te pasas y luego miras si el promedio te sirve y te puedes pasar a hacer incluso transferencia a otra universidad, porque yo quería irme del Valle y no quería estar más en esa testarudez y terquedad. Y dije, bueno, está bien. Me presento entonces a la carrera que menos puntaje pedía. Que prácticamente era como decir, ay, vengan, preséntense. Estudia esto. Recibimos gente. Pero mentiras. Eso fue, digamos, también algo bastante chocante, pero muy significativo para mi vida porque aparece entonces en el papel licenciatura en arte dramático. Tan lindo Y que ese fue. personaje Roberto dice, Leo, ¿con qué come? Yo, ¿qué es? ¿Saben? Y me dice, preséntese a esa. Y luego mira, dice, pasa a comunicación, que están en la misma facultad. Yo no sé por qué están en la misma facultad si nunca relacionan en nada en la universidad. No porque pertenecen a las artes humanas, a las humanidades. Porque comunican algo, diría. Sí, ¿cierto? sí, porque pasa Pero en ese entonces la ignorancia un poco lo llevaba como que no va, ¿cierto? Sí, no. sí, claro. Pues se presenta, las pruebas eran presenciales, 3 días, Ajá.
un monólogo, una canción, que trabajo colectivo, preparé escenas. Nunca había tenido ese tipo de trabajo colectivo, gente vestida de negro, un poco de gente pecuecuda, ¿cierto? Yo ya tenía 19 años recién cumplidos. Ya me sentía el más viejo de tanto haber compartido con gente vieja en la galería. Claro. Entonces yo veía todo de poco culicagados de 16, 17 años como yo les llevara 10 años. Claro. O sea, se me subió un poco ya el estatus, subo la cabeza. Y se le quedó porque el muchacho no habla con él, Lo para que te siento. hablen con un viejo de Qué 80 qué años por pena ahí. con ustedes. Crecí muchos años con un octogenario. Anuncien los percucudos ahí. Aquí, en Uy, los sí. comentarios, que se suscriban. Por favor, la gente con el pie de atleta más famoso de la escuela, que se manifieste. Que se manifieste. No nos manden manitos, manden los pies. Ahí reaccionen todos los Reaccionen pecuecos. con iconitos de pies saludando a Roberto. Pie y un honguito. Realmente la carrera debería llamarse pecuequitura en arte dramático. Una cosa distinta, no sé. Claro, entonces paso de primero en las pruebas. Oh. De los primeros, y nunca había quedado de primero en nada académico, en nada. Yo decía, esto fue un shock, casi que una crisis en mi vida, porque yo miré al espejo y dije, sigo para algo. Wow. Revelaciones. Y ahora, cosas así. ¿esto para qué sirve? Ahora me toca ponerme a estudiar esta vaina. Yo que no quería pasar, era un poco la sensación que tenía. Claro. La vida te da dos tazos. Lo como que está para hacer también, ¿no? Porque yo creo que ahí Roberto también se dio cuenta un poco de que pues le da pereza estudiar y no sé qué. Yo creo que, pues dice, fue un choque en un principio quizás porque no pensó que fuera a pasar de primera y luego decir como que pues no estoy seguro de qué será esta cosa de licenciatura en arte dramático. Para nada. Y darse cuenta que hay que estudiar un montón cuando está uno en la academia porque hay que leer un montón, hay que aprender un poco de técnicas, de métodos, en fin, como de verdad estudiar un montón, estudiar mucho y tener mucho entrenamiento físico también y vocal. Claro, en ese sentido la carrera sí fue muy completa. Fue bastante, digamos, como de chocante para ese Roberto de decirle, venga, muchacho, ponga las pilas que ya está poniendo viejito y toca hacerse, digamos, como las pilas con algo. Coincidió, y aquí, digamos, yo creo que viene como el punto de cohesión concreto de por qué termino siendo una persona que se dedica a esto, y es el Festival Iberoamericano de Teatro en ese año, 2008, con sede en Bogotá, bajo la mano y el mando de Fanny Mique en su furor. Era, digamos, como el boom para todas las academias de teatro del país, incluso Latinoamérica. Sí. Entonces había que ir. Entonces la excusa del programa académico era, se para porque todos los profesores se van para allá, y entonces ustedes como estudiantes vayan y vean referentes. Sí. Llevaba casi 3 semanas de apenas haber empezado el semestre en la universidad y ya nos sacaron. Nos mandaron. Yo encontré la excusa perfecta y Roberto dijo, venga, Robertito pequeño, Robertito mayor, hagámonos ahora sí nuestra estrategia. Y yo pensé en volarme de mi casa. Y no más, ya, no voy a independizarme, voy a ir a vivir a Bogotá. Y no pensé en terminar la carrera. Dije, suerte, un poco. Las primeras semanas eran rondas infantiles, haciendo un poco de cosas. Y yo, esta gente sí que pierde tiempo, una ensayadera de lunes a domingo. Yo trabajaba todavía en la central de abastos del Valle, en Cabaza, y entonces como que pues, veía que un poco de hijos de papi y mami ahí perdiendo tiempo, yendo, digamos, a chismosete. Yo, vamos a ensayar lo que es tan... Trabajaba de madrugada, porque esos horarios muchas veces eran así, o sea, despachos de 3, 4 de la mañana, y luego llegar a un ensayo a las 9, 10 de la mañana, y que llegara la gente toda nochada a las 11, como que no, que es falta de disciplina. Entonces sí me, un poco, digamos, como que me sacó de sitio. Entonces me fui para Bogotá, a dedo, porque no nos dieron transporte en la universidad, eso era una vaina, y me fui con 2 compañeros. Llegamos a Bogotá, y claro, efectivamente la gente se quedó en un culantro, digo yo, un cuchitril en Candelaria, digamos, todo el mundo hacinado en una habitación así, Sí. en sleepings y vainas, y yo decía, Dios mío, esta gente va a estar así 18 días que duraba ese festival. Y decía, uy, Dios mío, trabajé en buses, cantando, o sea, empecé como a buscarme... Aquí en Bogotá, Sí, me esos vine con días. 30.000 pesos en el bolsillo, no me olvida. Y el día que me iba a ir a Corabastos a buscar, digamos, porque ya sé trabajar en Galemba, ya sé trabajar en galería, aquí seguramente consigo un trabajo parecido, y empiezo y arranco por aquí. Acompaño a unos compañeros porque se soltó un aguacero tremendo. Los acompaño al Teatro Colón. Y entonces yo los veo porque no, que vamos a ir a ver teatro. Yo estuve entusiastas. Recuerdo mucho a mi compañera Jessica Serna. Saludo a Jessica allá en Madrid, España. Jessica, que ha actuado en películas españoletas ya. Pues vamos, Jessica, consiguieron un contrato nosotros también. Con Luis Tosar, venga. Porque vamos. Sí, bien. Jessica es tremenda compañera también, ha sido muy, muy disciplinada.
que vamos a ir a ver teatro. Y yo juraba que tenían boletas. Y se fueron en una gavilla, pues se fueron a tromba, decimos nosotros, al Teatro Colón, están ahí a velar boletas. Ay, no. Y yo, no, ¿qué es esto tan Marica, deprimente? Yo, yo mate pueblo. yo andaba con unas gatas que eran muy típicas de reggaetonero, además, en ese entonces. Claro, que parecía, digamos, como una persona del centro de Medellín, ¿cierto? Pero de los años 80. Que se me cambiaban de andén un poco, luego lo entendí, ¿verdad? Mi aspecto no daba muy buena apariencia. No ayudaba mucho. Sí, entonces, claro, yo al frente, igual que todos en el teatro, y claro, ellos todos velando boletas, y eso empezó. La lluvia va, viene, y ¡tum! Se llegó el momento de empezar la hora, a ninguno lo dejaron entrar. No, pues Llega una y al color, además. Llega una señora encopetada, esas de sí, no, que sí, que, ay, qué pena, joven, usted va a entrar al teatro. ¿Y qué? Que se va a entrar al teatro, tengo una boleta, usted va a entrar. Y me la dan la mano. La gente me ve al otro lado que pues, me dieron la boleta, yo la miro, platea, 90 lucas. Y dije, uy, voy a revender esta vaina. Mi espíritu de emprendedor y comerciante no me decía, entra a ver teatro de alta calidad, no, véndela. Claro, empezaban a sonar los timbres, yo no entendía la dinámica de que había un tercer timbrazo, eso ya iba a empezar. Y en el lobby del Teatro Colón, una persona maquillada completamente con un, digamos, smoking o frac de un color claro, estaba con un megáfono haciendo improperios y diciendo sandeces y cosas, la gente ahí como si nada. Un poco mi voyerismo y un poco chismorreo no me hacían entender la ficción y yo dije, uy, aquí va a pasar algo. Claro, había sido barrista durante un periodo y cuando estudié educación física en Barón Rojo, estuve en el bloque norte de la Averno Central. Un saludo a la gente de la banda del barrio. Hice la mecha. Es un periodo también bastante duro de mi vida, pero también muy de pregón, ¿ves? Ir a sentir la euforia del estadio es otra cosa a nivel vocal. Sí, es otro ejercicio ahí. Bueno, entonces el caso es que digo, bueno, esto aquí se va a armar un tropel. Arriba de ese lugar que daba el Museo Militar veo que viene un escuadrón de militares como bajando en un ritmo que no era muy común ya, digamos, como de formación. Uy, aquí va a haber tropel. Y yo dije, aquí me meto y madre, nos damos unas que sea. Entonces era anarco y vamos a darnos, pues. Cuando de un momento a otro, pum, la gente se fue entrando cagada de la risa al teatro y yo cuando veo la boleta, como me dice uno de los acomodadores, joven, manta, ya vamos a cerrar puertas. Yo, pues sí, entré. Entonces de una de mis compañeras, entra, por favor, pero que nos cuente la obra, sí. Y así regañando, no, pues truco, qué pereza. Entro y claro, ya de entrada la experiencia fue magnífica porque pues nunca había estado en un recinto con tal sofisticación arquitectónica y toda la vaina. Y yo veo, wow, ese techo del Teatro Colón. Y de entrada yo entro así, ¿no? Ajá. Una huevada ahí, ¿no? Pum, y me avanzo, cuando yo empiezo a avanzar silla, yo pienso que me va a tocar por ahí en un balcón. Yo, no, me va a coger. Claro, al lado de la señora era prácticamente la silla ahí al frente del escenario. Sí. Y yo empiezo a ver gente alrededor y a reconocer gente de farándula. Y yo, Dios mío, aquí gente de la televisión. Y como que, Dios mío, yo con estas fachas aquí. Empecé a sentirme como que era un lugar donde había que tener una apariencia. Sí, no, aparte en el Colón como que es bastante tradicional que la gente vaya muy elegantemente vestida. Pero era también como en ese momento a mí me importa, 3 pelos, voy o no voy y me siento como esté. Obviamente bañado, ¿no? Lo importante. Que es importante. Hay muchos lugares de estas ciudades frías del país donde no se bañan. Pero bueno, es una estrategia de salud. Entiendo que va por allí. El caso es que veo que he herido un poco de susceptibilidades en la audiencia. El caso es que llego allí, no habían pasado 5 minutos más o menos de que nos acomodaron, la obra empezó muy rápido, el telón estaba cerrado y sale una persona idéntica a la que estaba en el lobby, pero entonces ahora con todo lo contrario, un vestuario negro, ya sin maquillaje, y yo me quedo pensando, un gemelo. ¿Cierto? Y empieza entonces a presentar un poco como la introducción de la obra, no sé qué, abre en telón y empieza todo el universo musical de máscaras, de vestuarios. Era el Teatro Malandro del señor Omar Porras, maestro. Salúdote. Allá la gente de Ginebra, Suiza. Y dice, un gran director que tuvo una historia muy particular aquí en este país y que bueno, se hizo por esos lados. Y yo nunca había visto teatro en vivo. Claro. Ese fue mi primer lugar y experiencia teatral de verdad. A mis 19 años, ahí se me nota lo agropecuario, ¿cierto? De no vivir en una metrópoli, sino estar contactado con el mundo cultural. Ni siquiera Palmira, que tenía teatro en ese entonces, aunque estaba abandonado. Nada, o sea, no había nada de relación con el mundo como tal de las artes escénicas.
Y siento que fue bastante chocante porque además vi una obra de Bertolt Brecht, como El señor Puntilla y su criado Mati. Okay. Es tremenda obra, actuada por unos monstruos de actores con una cantidad de juegos escénicos que jamás me imaginé, y quedo tan tocado con eso que pues, ese día salgo y digo, tengo que volver mañana porque había más funciones. Al otro día me regreso y me vengo más temprano y me hago como, entre comillas, ahí socio de uno de los técnicos que estaba fumando afuera, y me logra entrar, le vendo el cuento de que soy estudiante de teatro, que quiero, digamos, y me hace ver la obra de Tramoya. Okay. Entonces verla de Tramoya para mí fue ya darme cuenta y verme cómo era estar como espectador y cómo era ya, digamos, la preparación y todo lo que salían los actores a hacer. Y yo digo, ahora entiendo cómo era que este man se cambiaba en 5 minutos. Y me la vi 2 veces día, hubo doble función, luego me la vi desde un palco, o sea, me colé. Entonces me vi 3 funciones del señor Puntilla y su criado Mati, entonces hice 3 veces la lectura de la obra. Y siempre fue distinta, aunque fuera igual. Claro. Es un poco lo que... De diferente perspectiva. Pero a nivel sí. vocal eran impecables, el manejo de máscaras, etc. La obra era francófona, o sea, la hablaban en francés, pero había subtítulos. Claro, empecé a darme cuenta de que definitivamente estaba en un evento que era como un mundial de fútbol. De verdad, los mejores grupos de teatro del mundo en ese momento. Esa versión del 2008 fue icónica, de hecho. Y me vi 18 obras. Recuerdo porque tengo todavía incluso por ahí los programas de mano. Con esos 30.000 pesos en el bolsillo. Okay. Y conocí teatro ruso, canadiense, italiano, colombiano, suizo, alemán, etcétera. Mucho teatro asiático. Entonces, como ver tanta diversidad escénica, vocal y de sonidos a nivel ya, digamos, fonolingüísticos, yo dije, esta vaina tiene su guardado. Y dije, me devuelvo. Las cachas, algo me está queriendo decir la vida con esto. Conocí a Fanny Mickey, estando en Bogotá, una obra de Casa de Muñecas con Mau Mains, que era un director gringo. Recuerdo muchos episodios porque eso fue en el Teatro Nacional La Castellana. Nos hizo entrar prácticamente las butacas que estaban vacías en el frente de que no se habían vendido. Fanny dijo a los estudiantes, si no se venden las boletas, me los ponen allí. Y se puso con la cara como un tomate a pelear con los propios acomodadores del teatro. Ese episodio lo tengo muy claro porque además ella todo el tiempo me abrazaba y me agarraba así como que no me soltaba. No sabía quién era yo, ella, por supuesto. Pobre diablo ahí con unas gatas sueltas, ¿cierto? Y todos los demás detrás mío, porque además terminé convirtiéndome un poco como el líder de las veladas de boletas, ¿cierto? Como que yo ya tengo la estrategia. Entonces, ay, usted que ha entrado atrás de esa sobrevivir, pero ustedes estudian en teatro, no capaces de armar un espacio ficticio, un café ficticio, ¿cierto? ¿Cierto? ¡Oh, sus! Un saludo para la gente de Café Ficticio, bro. En Ginebra. Oye, nos entra, entonces claro, ya yo empiezo a sentirme con el estatus de que lo siento, Fanny Mickey dijo que yo podía estar aquí. Y cada sala que llegaba yo, Fanny Mickey dijo que yo podía estar aquí. Cada vez que escuché, Fanny Mickey dijo que yo podía estar aquí. Bueno, en fin. Entonces así un poco siento que se me inundó la cabeza de estas sensaciones, y ese Roberto vocal definitivamente ahí ya tenía demasiado material para empezar a decir, seguramente de esto vas a vivir y vas a tener una carrera proyectada hacia allá. Entonces regreso a la universidad a terminar la carrera con todo el amor y la disciplina. Claro, le renovó absolutamente todo lo... Como lo que tenía pensado Roberto acerca de qué era esta carrera y qué era esta en la que se había metido. Y esta quizás intento de decir, me escapo, me voy para Bogotá a vivir allá, hacer lo que sea, terminó más bien haciéndolo reflexionar y decir, no. Hacía más frío en esa Bogotá. Sí, ya no existe esa Bogotá. Sí. Claro, porque llegué yo. Ay. Llegó el trópico. Ay. Mentiras, porque llegaron un poco de caleño, un poco de gente aquí en Baile esto. Sí. La gente de Ocaña, la gente de Ocaña, así de un lado de por ahí, los Santanderes calientes. Entonces Roberto te regresó para Cali, Roberto terminó al final la carrera de artes escénicas, y Roberto también tuvo unas experiencias bastante interesantes que muy pocos artistas como tal tienen, y es que tuvo la oportunidad de ir a Rusia en un momento de su vida. ¿Cómo fue ese proceso y qué era lo que tenía que hacer Roberto allá en Rusia? Yo todavía estaba en la universidad, Richard. O sea, con la universidad tuve la oportunidad de girar. Tuve la fortuna, digo, pero al mismo tiempo también creo que la disciplina nos dio con un grupo muy sólido que permitió que estuviéramos en un espacio, digamos, como de formación y de proyección de obras de teatro que nos llevaron a España, a China, que pues uno dice, ¿en qué momento yo me soñé con esto? Yo no soñaba con salir del país, no más que jugando fútbol. Sí. Y me llamaba teatro. De hecho, una de las escenas que tenía en esa obra que me sacó, yo jugaba a hacer 31 o 21 con los pies. Entonces, en el fondo sí fue una pelota la que me sacó. Okay. En el fondo, bueno, lo que quiero decir es que
esa iniciativa un poco de haber tenido esas experiencias en las giras me dijo, eso de viajar es como chévere. Claro. ¿Todo pago? Pero tuve, digamos, como un pequeño conflicto académico. Pues todo pago, dice uno, pero ¿a son de qué? ¿A cambio de qué? Claro, porque de todos modos no estaba, digamos, como un sublevado al servicio de la academia y de los directores, etc. Pero claro, ya en ese 2013, pauta comercial, surge una posibilidad de viajar porque un grupo humanitario como Amnistía Internacional estaba haciendo una convocatoria. Yo había aplicado para unas experiencias itinerantes con la Universidad de Hamburgo, en Alemania, producto de esa gira que habíamos tenido en España, que había sido itinerante, de un homenaje a la barraca de García Lorca. Montamos una obra en verso y la adaptamos a músicas del Pacífico colombiano, etc. Interesante. Pues digamos que ahí también tuve una experiencia con compañeros de Herencia de Timbiquí en ese entonces, que estaban empezando. emergiendo como grupo. Entonces como que esa correlación un poco entre el verso clásico español y las décimas del Pacífico, las octavas del Pacífico colombiano en la música, hicieron una sincronía allí bastante interesante. Eso, digamos, a mí me alumbró el coco y dije, yo tengo un proyecto a presentar. Me enteré de un proyecto de Alemania que se llama Eastern Acts, que lo hacía la Universidad de Hamburgo, para hacer un proyecto itinerante en Alemania y el norte de África, con diferentes partes, con diferentes artistas de Europa. Okay. No quedé seleccionado porque luego me dijeron en la evaluación, era para gente con maestrías y yo todavía era estudiante. Claro, un estudiantucho todavía. Entonces, pero quedé en la base de datos de esa universidad. Para ese año 2013 entonces hacen una convocatoria a través de Amnistía Internacional para animadores socioculturales o personas que tengan habilidades artísticas en contextos, digamos, no escénicos, como tal, lo que hayan tenido. Cuando me preguntaron en el correo si tenía la posibilidad de aplicar, yo dije sí, pero no tenía ni idea qué era realmente ni dónde. Cuando ya me hicieron la llamada con Skype en ese entonces, saludo para Skype. Era un gallo, puta cuadrar, y que no tuviera, digamos, la conectividad en inglés y toda la vaina, todo en inglés atropellado en ese entonces. Había peleado con la academia, había salido en ese entonces del laboratorio escénico Univalle, que era el grupo con el que había girado. Y pues dije, no, pues nada. Me dicen, no, estamos ofreciendo solamente tiquetes y la posibilidad un poco de que pues vengas y estés en un campamento. Todavía seguía sin saber en dónde. Cuando ya, digamos, yo digo sí, me dicen, no, pero el viaje es en 3 semanas. Se acaba el semestre y, uy, madre, me tocaba dar casi que tirado un semestre en el que estaba. Pero yo ya estaba como tan peleado que yo hasta dije, no, yo creo que no voy a terminar esta carrera. Me importa un hongo, me voy. Sí. No nos pedían visa a los colombianos, un saludo para el gobierno ruso. Y dije, bueno, davai. Y dije, vámonos. Me monto en esa película. Claro, era ir a un campamento en el sur de Rusia a estar, digamos, con damnificados inmigrantes, refugiados que venían haciendo un tránsito desde la Asia insular, son países como Bangladesh, ¿cierto? Omán, Yemen, gente que viene de Laos, no de Laos de algún lado de Colombia, no de Laos, Camboya. Sí, sí. Poblaciones que son todavía, digamos, que no las vemos de acá en Latinoamérica, digamos, como vulnerables frente a la migración, pero que hacen ese tránsito, atraviesan Irak, Afganistán y suben hasta la frontera de Rusia, en la parte que se conocía como la ruta de la seda. De la seda. Hoy en día, ruta del opio. Ustedes saben que Afganistán es un gran productor de amapolas y de heroína, tristemente, y de armas y de tráfico. Y bueno, esa frontera es una locura. Voy a dar a ese lugar entre chiitas, chechenos, prosoviéticos, prorrusos, ¿cierto? Estado Islámico, gente que viene con distintas corrientes religiosas. ¿Y qué voy a hacer yo allá? Ni idea. Porque desde que llego a Rusia fue hostil mi llegada. Y pensar que como artista que iba a ofrecer un lugar en el que yo no era netamente angloparlante ni rusoparlante, pues era ya de entrada ponerse, digamos, en riesgo. Pero como ahí sale el espíritu un poco evocador y la vida te va a dar vocación. Me tocó literal hacerme pedagogo a fuerza mayor a través de recursos y juegos escénicos, sobre todo vocales. Porque había que hacerse entender de alguna manera. Entonces, actividades con niños y adultos mayores
que además no pensaban sino, digamos, si tú eres musulmán y tú eres judío, no pueden dormir en la misma carpa o estar cerca. Se levantaban muy temprano a rezar, digamos, digamos, hacia la Meca y hacían su bulla. Y se escuchaba esa algarabía y se levantaban la gente ofendida porque no están despertando la gente. Entonces dice, uy, no entendían los conflictos realmente humanos más allá de lo colombiano, que entendemos nosotros como conflicto, digamos, de violencias, hasta que realmente vi que la gente se jode por religión y por fe. Sí, total. Y claro, entonces yo ahí como intermediario a través de jueguitos escénicos maricas, empecé a darme cuenta que ese Roberto tenía que fortalecer mucho su capacidad de comunicación. Y de manera mágica siento que ese lugar encontró a través de los juegos teatrales una oportunidad de hacerme pacífico y de pacificar gente que estaba totalmente, digamos, vulnerada por una catástrofe natural que ha sido una inundación del río Volga en esas zonas de Sherievo, que es muy cerca a Samara, la ciudad en la que estuve en el sur. Y a partir de ahí ya, digamos, me quedé un buen periodo porque me di a conocer, entonces ya con otros colegas, sobre todo españoles, no tenía, o sea, estuve casi que sin hablar español durante 8 meses. Claro. Y eso fue, digamos, un poco lo que me expandió. Estuve por toda esa zona rusa, europea, porque Rusia es muy grande, Sí. demasiado. Y terminé en Arhangelsk, una ciudad al norte, casi que del Mar Blanco, colindando con Finlandia. Ajá. Y esa fue mi última experiencia, digamos, estando en Rusia. Pero a nivel escénico, teatral y demás, no es que yo me hubiera ido a estudiar teatro a Rusia, no. Fue una experiencia netamente de combate, digamos, pedagógico y de interacción humana. Pero exacto, pero que definitivamente le da a Roberto como muchas herramientas, quizás desde ese momento, desde terminar la carrera, herramientas pedagógicas que actualmente son súper valiosas porque Roberto, después de que termina la carrera, y bueno, miles de experiencias sabrán que no nos alcanzaría el capítulo para hablar de todo ello. Yo conocí a Roberto en ese 2013, después de que llegó de Rusia en un festival de teatro en Cali, pero llegó hasta ahí. Y luego, muchísimos años después, en el 2020, nos reencontramos como compañeros en escena en una creación artística teatral que se realizó en Minca durante la pandemia, en Minca, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia. Y también fue un trabajo muy vocal que se hizo ahí porque era un trabajo con máscaras. Entonces ahí quizás también Muy salvaje, ¿no? Porque muy salvaje también, y quizás ahí también se reafirmaron y reafianzaron en todos, y pues en Roberto todo este tipo de técnicas y métodos y formas de poder utilizar y sacar la voz con una máscara aquí tapándote la boca. Hay que aprender a tener dicción sí o sí, con la nariz tapada. Yo creo que eso fue un ejercicio buenísimo también de voz, pero ¿no? tremendo. Además que curiosamente esas máscaras que vi del señor Puntilla y su criado Mati las había hecho Bernardo, que le había hecho las máscaras a Omar Porras de ese espectáculo. O sea, aquí estamos viendo un flashback a esa primera Sí. obra que vio Roberto en su vida en el Festival Iberoamericano de 2008. Ajá. Esa obra que vio de máscaras, resulta que las máscaras las hizo Bernardo Rey, quien fue nuestro director escénico En Homo Homini en el Lupus. 2020, en Homo Homini Lupus, quien creó pues también las máscaras de esa obra. Claro, entonces esa fue realmente mi primera experiencia con máscara, además. Creo que ha sido realmente la más significativa, que realmente es una obra muy chévere. Claro, el trabajo vocal ahí era fuertísimo. Aparte de que me tocó hacer varios personajes, ¿no? Porque pues, tú ya sabes todas las cosas que tuvimos dentro. Sí, Deserciones, conflictos típicos de un reality de creación Fue escénica. un reality show que... Tremendamente en la alta montaña de la Sierra Nevada, ¿cierto? Viendo, digamos, el mar Caribe a lo lejos. De fondo. Wow, pero fue también un laboratorio de creación y de disciplina escénica Fue muy fuerte. magnífico. En medio de todo fue una cosa magnífica. Sí, a nivel vocal, además después luego de venir al Teatro Mayor Julio Mario de Santo Domingo a presentar la obra en un escenario completamente diferente a lo que estábamos haciendo. La altimetría pues también infiere mucho en la capacidad de oxigenación y bueno, todo eso hace que tengamos de alguna manera como otro tipo, digamos, como de servicio alrededor de lo que es el mundo de la voz del actor escénico. Escénico. Claro, pero yo ya venía con las inquietudes un poco de hacer todo lo vocal desde los micrófonos, ¿no? Entonces, que es un poco, digamos, lo que ahora me trae siempre, digamos, como a mi vida laboral real. Ajá, que es trabajar con la voz. Porque como dijimos al principio, Roberto en estos últimos años se ha enfocado un montón y ha logrado trabajar y compartir también experiencias con muchas personalidades del mundo de la voz y del doblaje a nivel mundial, a nivel Latinoamérica. Y trabaja actualmente con una agencia, se podría llamar eso, una casa productora. Sí, es una casa productora. Una casa audiovisual. productora que hace doblaje de muchas producciones famosas. Roberto ahí también ha tenido la oportunidad de dar talleres
de trabajar con la voz, tanto particularmente de forma privada como con grupos, como tal? ¿Cómo ha sido ese proceso, Roberto? Y cómo quizás la gente siempre le ha parecido muy curioso y siempre uno tiende a imitar, cuando habla del doblaje, a imitar una forma de doblaje. ¿Cómo es esto del doblaje? ¿Qué diferencias hay realmente actualmente en el mercado que sean diferentes a eso que uno siempre escucha o imita de, oh, recorcholis, y esa misma entonación siempre, ¿no? Como, ¿qué es realmente lo que importa ahora, o sigue siendo igual, o quién le da esa directriz de que sea de esa forma? Eso ha venido cambiando mucho, Richard. Yo en el fondo siento que estoy descubriendo mucho los cambios que ha tenido la industria misma, porque somos una generación completamente permeada por lo audiovisual. Entonces el doblaje es algo así de simple, ¿cierto? Te regalo mi doblaje. Gracias. Yo creo que realmente el doblaje como término termina siendo muy ambiguo porque pareciera un acto imitativo, pero realmente es un acto de creación de voces. Lo que pasa es que, claro, estamos trabajando sobre una base de una voz que ya existe en otro idioma. Sí. Y tengo que trabajar con la mía, pero la idea de estandarizar o neutralizar esta sensación de que no puede sonarme un acento regional para que se entienda y se consuma en todo el continente, pues tiene que tener una preparación, ¿cierto? Sí. Pero es un poco lo que nos pasa cuando incluso ingresamos al mundo del teatro, que uno no hace a Lorca hablando como que soy Federico y vengo a decirte lo rico, que me gusta estar al lado del Darico, ¿cierto? No, ese tipo de cosas. Sí. Nada de eso, o sea, nosotros no imitamos ese tipo de... Entonces uno busca neutralizar, a pesar de que hablemos en verso, y dice, mi fe, cuidas que sé que vos no sois mi amo, para Dios venís vos acá, que no puedo ir yo allá, ¿cierto? Entonces, empieza uno a jugar con la misma naturalidad de la voz, cómo nos lleva a eso, y siento que en los años 80 y 70 el doblaje estaba todavía muy permeado por un laboratorio experimental de intentar jugar a neutralizar, pero como toda la industria estaba puesta en México, pues por supuesto se mexicanizó. Entonces lo que sucedió de alguna manera es que cuando se empezó a expandir a otros países de Latinoamérica que hablábamos del mismo idioma, pues por supuesto Chile no va a decir, pero ¿tú qué estás haciendo ahí? ¿Tú no se entiende en Chile? ¿Tú estás hablando de empareado y esa cosa? Entonces, como que dicen, no podemos tampoco hablar con ese tipo de acentos. El español latino es muy complejo. Entonces, en esa misma estructura, los comunicadores sociales, la gente de radio, los que trabajan con micrófonos, de manera empírica, de autodidacta, empezaron a buscar metodologías para poder tratar de neutralizar y comunicar. Porque pasa lo mismo con la gente de la radio. Tú te encuentras a alguien de la radio. Estamos aquí transmitiendo. Pero ¿quién habla así en la calle? Muchas gracias, me podría vender un aguacate. ¿Cierto? Nadie hace eso. Sí, sí. Entonces, como que esas formas que empiezan a volverse muy actorales de buscar personajes, en el mundo del doblaje sí que hay que estandarizarlas. Entonces, claro, la animación es una cosa. Los dramas, los géneros empiezan a generar otro tipo, digamos, como de relación frente a eso vocalmente. Aparte que vas a hablar aquí. No es un tema de estar como nosotros en los escenarios, digamos, moviéndonos de un lado para otro. No. Entonces, por supuesto, digamos que esa contención a nivel actoral ha cambiado mucho el paradigma de decir, ya no necesitamos voces, sino actores de voz. Actores. Incluso el término locutor ha empezado a desplazarse un poco en el mercado. En inglés se llama voice artist, el voice over, voice talent, ¿cierto? No necesariamente, digamos, un locutor. O sea, eso existe como tal, el término en español, pero en muchos idiomas no existe. Sí. Eres un artista de la voz. Sí, es que a mí personalmente, con todo respeto, sí hay muchos doblajes que es que de verdad es que no puedo, es que no me gusta, No es van. que yo no, es No que me no, van. es que no es natural, no es orgánico, y siento que si algunas casas productoras continúan como con esa idea, según yo, ¿no? De que los actores hagan ese tipo de voces que terminan siendo es imitar una serie de voces que ya vienen ahí históricamente creándose, porque hay muchos nuevos actores que pronto tienen que hacer esa misma voz pudiendo hacer una cosa orgánica y natural. Y hay un conflicto ahorita con lo de la inteligencia artificial y demás que empieza a crear voces, pero es que si yo escucho una voz de esas tradicionales de doblaje que uno escucha, que uno no siente que sea natural y orgánico, parece una inteligencia artificial. Entonces siento que pone en riesgo realmente a nuevas voces o nuevas formas y tendencias que haya de realmente crear natural y orgánicamente una voz que uno escuche y que uno sí crea que esa persona está diciendo eso en el idioma de uno. Claro. Además que también existen estrellas en este mundo que no parezca que han hecho, entre comillas, digno el oficio del doblaje. Yo tuve la oportunidad hace poco de compartir con Mario Arbizu, que es la voz de Skipper en Madagascar. Okay. Y hace pues una cantidad de voces. Hace la señora trans en Trek,
¿cierto? Mario Arbizu es tremendo actor. Un De saludo para Papucho. Mario Arbizu. Sí, es el Papucho. Eso de Papucho. A Luis Carreño, que es la voz de Bob Esponja, con él compartí también hace poco. Y con ellos teníamos un poco este diálogo. Y claro, yo aprendiendo con ellos porque yo no he tenido unas voces tan representativas en mi universo como tal vocal a nivel audiovisual. Pero por supuesto, digamos que la vida misma me condujo a estar en esos escenarios a dialogar con personas que tienen mucha experiencia y mucha interacción en estos campos. Y ellos mismos han llegado a la conclusión de que las productoras mismas o los canales han empezado a exigirles que tengan mucha más preparación actoral porque eso es lo que el mercado quiere. Porque en el fondo, digamos, tener una voz establecida, que es lo que funciona cuando, por ejemplo, la voz de tal actor la hace siempre tal actor. Por ejemplo, Beto Castillo es la voz de Benedict Cumberbatch. Y tú lo ves siempre haciendo esos personajes. Entonces tú dices, ¿cómo no va a tener que estudiar actuación Beto Castillo con los papeles que le dan a Benedict Cumberbatch en la industria audiovisual? Claro, súper Ya de nice. entrada me pone la vara muy alta. Pepe Toño Macías haciendo la voz de Joaquin Phoenix, ¿cierto? Lo mismo, tienes que ponerte a tono para hacer un Joker, ¿cierto? Claro. Entonces, la misma, digamos, rigurosidad que tienen las producciones originales obligan a las producciones a decir, necesitamos un caballo, una persona realmente que nos pueda solucionar eso porque la cagan metiendo inteligencias artificiales. Prime Video acaba de hacerlo y se metió en un problema tremendo porque justamente, primero, tuvo un impacto terrible en sus audiencias. Segundo, el rating fue una mierda. Y tercero, pues obviamente se metió en problemas con el SAG-AFTRA, que es la asociación, digamos, como de sindicato de actores en Estados Unidos. Pues evidentemente tuvimos que llegar a un acuerdo. Digo tuvimos porque, bueno, yo hago parte ya de la industria, meterse sí. aquí, Ajá. sí, que ser activista y Sí. mierda, nuestras voces tienen que existir todavía durante un muy buen tiempo. Y por supuesto, digamos que me he dado cuenta que en esa sensación de poder hacer voces, no solamente por la imitación, sino de entrenarlas, me ha subido mucho, digamos, como la autoestima de pensar en que más allá de grabar y de hacer voces famosísimas, es realmente ponerse al servicio de lo que el universo mismo de la voz puede entregarle a muchas personas, porque a veces una persona se puede poner contenta simplemente con una voz adicional, es decir, con un brucio, que es como lo que escuchamos por ahí, atmósfera, que se escucha en las trasescenas, por decirlo así. La gente hablando. por Exacto, allá. como si estuviéramos en un café, ok. etcétera, y por allá están. Entonces siento que eso también es muy valioso, como entender que en todos estos códigos estéticos hay formas de naturalizar juegos vocales, diálogo, la dialéctica aquí es fundamental, porque estás generando diálogos a pesar de que no tienes un compañero al lado, tú lo haces solo y solamente tienes la referencia y demás. Entonces tu capacidad de escucha, la kinesis, la cinética, la capacidad de inteligencias que te desarrolla esto a nivel de observación y demás, no lo hace ver como cualquier vocecita que la gente cree que se hace, ¿no? La retención de información a través de la mnemotecnia o la memoria a corto plazo, ¿cierto? O sea, es demasiada vaina que uno dice, no, esto realmente tiene su camello. Y que sí es importante eso, que de verdad se busquen actores muy buenos intérpretes, además en el caso de que le den este tipo de personajes como Joaquin Phoenix, por ejemplo, en el Joker, por poner un ejemplo, la variedad de matices y de voces que él le da al personaje en su locura y en su creación del personaje, necesitan que un actor pueda, en español, en este idioma, en este caso, que será nuestro idioma, pues darle todos esos matices, todas esas formas, la risita que hace. Exacto, además porque es algo que, por ejemplo, la mayoría de la gente no observa y es la cantidad de gestos, vocales exacto. que hacen justamente que se escuche natural y orgánico un código, digamos, porque sí, ¿sabes algo? ¿Cierto? Ese tipo de inflexiones que uno dice en teatro son muy complejas de que la gente las escuche. Aquí, digamos, el micrófono hace todo el trabajo y tú tienes que relacionarte con él para poder generar, o si lo vas a hacer de manera muy estrambótica o eufórica, pues también alejarte un poco para no saturarlo, etcétera. Y en el caso, por ejemplo, del Joker, yo digo, o sea, silábicamente las risas también tienen unos conteos. Entonces, de la nada te estás hablando que... Y me dice, no, lo hizo, tiene que entrar en el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solamente tienes ahí 8 risas y me dice, todo eso hay que contarlo, porque si no, entonces te sales un poco del código del lip sync, o la marcación del código de labios que está con el actor, si está pasando en pantalla o si está en voz en off, digamos, algún puesto que se haga en pantalla con la cámara atrás, ¿cierto? Digamos que hacen, todo esto hace parte del universo vocal que hace que una interpretación de doblaje sea orgánica y uno realmente como espectador diga, wow, me olvido que eso está hasta doblado. Sí, realmente parece que fuese la voz de él. Claro, ahorita mencionas algo bastante interesante y es el hecho de que si en la cámara el actor está de espalda y se le ve que hace movimiento de respiración, hay que darle el sonido a eso. Sí, la directriz o el director o directora son los que deciden eso, pero uno muchas veces hace ese tipo de
propuestas, porque a veces en las producciones originales no están. Es decir, el boom No no lo agarró percibe. completamente eso, o no lo hizo, el actor solamente hizo el gesto Ah, ok. corporal. Pero, digamos, a nivel de doblaje sí es interesante llenar esos vacíos para que se sienta, digamos, que hay ecualización frente a todo lo que se está haciendo vocalmente. Y luego ahí en cabina ya eso es una cuestión más técnica, me refiero de aparatos técnicos o del actor también. Tú sabes, hay unos sonidos fuertes que a veces uno tiene con la P, con la B, Claro. con la respiración misma, de hecho, con el pasar de las páginas o ya lo manejan No, digital. las dos cosas. Tú como actor tienes que aprender a manejar eso porque Ajá. pues, si no, entonces van a tener que estar grabando todo el tiempo. Esto como tips para personas que... El pronto uso de estén las interesadas. manos, por ejemplo, de que nosotros los actores de teatro tendemos a ser muy corporales. Entonces, claro, eso de estar golpeando el micrófono, de darle a la piaña, Sí. ¿cierto? No, hay que enraizarse y desde allí es que uno realmente se maneja todo, digamos, el arco desde el cardiode mismo del rango, digamos, del micrófono, ¿cierto? Y por supuesto que no todos los gestos se agregan como tal. Eso hace parte, digamos, como de una identificación auditiva que uno empieza a darse cuenta de si funciona o no funciona, pero que tiene que tener la apnea misma de sostener la respiración para no respirar habitualmente como lo hacemos en nuestra vida cotidiana, porque el exceso de aire hace que también salga un poco a veces de código, ¿cierto? Eso de tomar... No me gusta lo que estás diciendo. Y que de alcanzar ahí el aire. Ah, ok. Y sigo con la misma respiración, ¿sabes? No la boto toda completa porque no me gusta lo que estás diciendo. En los thrillers psicológicos, por ejemplo, que son de energía muy contenida, suele pasar mucho eso y que en algún momento va a dar una sorpresa o un cambio o un cambio de giro, un suceso que marca desde un momento más esos golpes de máscara que hacíamos en teatro, Ajá. ¿cierto? Aquí se hacen... ¿Cierto? Y uno va conteniendo un poco esa sensación para poder armonizar y sincronizar con lo que sucede en pantalla. Volvemos a lo mismo. Esto, en mi vida cotidiana, yo me vendes un pasaje de Transmilenio. Por favor, no, por favor, sáquemelo de aquí. ¿De dónde me sacaban este tipo? ¿Cierto? Son códigos estéticos que hacen parte, digamos, de lo que instauramos para poder hacer, digamos, como esto. Digamos, en este momento, ¿qué proyectos hay en tu vida? Relacionados La vida de a ello. Roberto, sí. Bueno, el Labo es un laboratorio artístico de voces. Es un juego de palabras, digamos, allí. El lugar donde vengo, pues Cali, Palmira, es una ciudad muy salsera, llena, digamos, como de toda esta idiosincrasia caribe. Sí. Y llena de muchos sonidos percutivos, no solamente afropacíficos, sino que el mismo latinaje nos llevó a convertirnos en una capital mundial de la salsa de manera extraña. Siento que me dio en algún momento la curiosidad de decir, oye, ¿por qué Lavoe? Le decían Héctor Lavoe. Era una abreviación de Héctor Lavoz. ¿No era su apellido? No. Él de ese apellido Pérez. Ah, mira. No sabía. Héctor Pero Pérez. es la BOE, ¿no? O sea, Sí. Exacto. Entonces, un poco en el juego de decir laboratorio artístico de voces y oratoria, dicen Lavoe. Y pongámosle con acento al final, que quede mucho y que eso sea, digamos, como parte del juego justamente de pronunciación. Ese es un proyecto que tengo justamente en fortalecimiento con mi marca personal que es Rover, con V, ¿cierto? Los Rover, no sé si saben, son estos robots que están enviando, que están a digamos, Marte y demás. Ajá. y todos tienen un nombre. Son exploradores. Entonces, Rover Perseverance, Rover Ingenuity, yo le coloqué al mío Rover Sonority. Entonces, un poco, digamos, como en esa alegoría, un poco ñoñesca ya de exploración vocal en este caso. de un método científico y físico de la voz. Me he dado cuenta que soy un explorador de mundos vocales. Robert, Eso- aterriza en tu garganta. Wow. Aterriza. No sé cómo tomar esto. Nos desviamos un poquito. Creo que estoy perdiendo un poco el hilo de la conversación. ¡Maldición! ¿Estás conversando? Ok. ¿Era un podcast? ¡Richard! Ok. Me he atorado un poco. Ah, yo con esta todo gente. Bueno, Sí. no puedo reír ¿En qué estamos? libremente. En que Roberto aterriza en la voz de las Sí, personas. entonces ese proyecto un poco lo vengo fortaleciendo, ayudándole a personas, primero a nivel comunicacional, no solamente en espacios de grabación, sino que a nivel de experiencias donde la gente tiene que exponer productos, hacer ventas, etcétera. Necesitan tener una voz que realmente impacte y que sepa y sea dócil ante esto. Segundo, evidentemente que lo escénico no deja de ser parte, digamos, como del mismo laboratorio, porque
los actores necesitamos también adecuarnos a nuevas tecnologías. Ya el actor del siglo XXI necesita ser un actor del siglo XXI. Sí. Y la mayoría de nuestras academias están hechas para actores del siglo XX. Sí. Que es un poco, digamos, el paradigma y la, digamos, como ambivalencia que tengo con muchos colegas del medio todavía, que hay que experimentar con esto. Están como atascados. Yo sigo siendo un empírico y totalmente adepto, amante de que la formación del actor tiene que ser en espacios escénicos donde saque todo ese cachupedillo, ¿cierto? Realmente, digamos, que saque la voz, que se sienta que se estrella con el piso, con las paredes, que hace juegos con el otro, etcétera. Pero que luego cuando va a estos escenarios para poder grabar tenga ya toda esa sensación y diga, tengo la capacidad de imaginar vocalmente para poder hacer cosas y poder ser creativo desde casa. Claro. En el fondo todos estos formatos son creativos para nosotros. Sí, sí, claro. Pero insisto con lo mismo, somos una generación llena de conceptos audiovisuales aunque no estudiemos audiovisuales. Ajá. Sí o sí, hemos crecido con dibujos animados, nuestros abuelos no. Ajá. O sea, digamos que ellos no tuvieron eso. De hecho, tener un televisor era... La radio para ellos era otra cosa. Entonces, términos del radioteatro, la radionovela, lo que hoy se conocen como radioficciones o audioficciones o ficciones sonoras, son formatos que también entran dentro del podcast, el audiolibro, ¿cierto? Las audioguías, la voz comercial para pautas comerciales, bla, bla, bla. O sea, el universo es muy amplio. Claro. Entonces, sentir que un actor realmente no se acerque a esto me parece lo más torpe del mundo. Sí. ¿Vale? Es como pensar en que además el español, paradójicamente, es el cuarto idioma más hablado en el mundo, pero es el segundo más consumido en el mundo del doblaje. Okay. Entonces eso también a nivel de industria audiovisual uno dice, venga, aquí cabemos todos. ¿Ok? Entonces, Claro. démosle. Entonces Roberto está en este proyecto y en medio de este proyecto y de los que ha estado trabajando con la voz, ¿qué consejo le da a las personas que quieran incursionar en el mundo del doblaje? ¿Qué cosas quizás no se saben de ese mundo que pueda ser útil así de manera como rápida? No lo sé, señor. Tenemos que decir algo, señor. Es imposible. No lo sé. Cállese. Diga algo estúpido. Yo siento que en el fondo la cantidad, digamos, como de dispositivos tecnológicos, Richard, que nos han obligado también a hacernos evidentes o visibles en redes sociales, porque un poco existir hoy es bastante paradójico frente a esa idea, ¿no? A nivel filosófico nos lleva un sistema de pensamiento donde ¿cómo me expongo yo? O ¿cómo me compongo yo en el día de hoy? Diría por ahí Guillermo Buitrago. Es bastante complejo. Pensar en un consejo, yo diría más que en la motivación de escucharse, debería sentir que así como uno se mira al espejo, tiene que ser un ejercicio diario. Okay. Porque mientras yo tenga voz, que me va a acompañar hasta mi vejez, a no ser de que pues, tenga alguna anomalía, una enfermedad terminal o algo que definitivamente llegue, ¿cierto? Escucharse, grabarse, hacer memoria, así como en la última cinta de Crap de Beckett, ¿cierto? Es una forma también de hacerse uno mismo una reminiscencia de pensar en cómo realmente uno, si yo tuviera la oportunidad, y lo pongo de esta manera, o los que tienen la oportunidad de decir, quisiera escuchar una cinta de mi grabación cuando yo, cómo hablaba yo a mis 5 años o 6, seguramente que yo me entendería mucho más, ni siquiera vocalmente, sino como Roberto, etcétera. Y uno dice, tendría otro tipo de relación con mi yo interior. Claro. En el fondo yo siento que la voz es un espejo del alma que nos lleva justamente a pensar y que si no me relaciono con ella, no voy a tener de alguna manera como esa sensación de buscar cómo ser alguien en este mundo. Más allá de aparentar ser alguien, es cómo ser alguien para mí. Y pues tenemos una voz interior. Mira, ese es la gran, digamos, como el gran misterio que tenemos. Uno dice, ¿cómo es el resonador de mi voz interior? ¿Es más linda que la mía cuando me hablo? ¿O es igual a la mía? ¿O me habla un viejo, ¿cierto? ¿O me habla, digamos... Entonces, ese tipo, digamos, como de sensación un poco también a nivel psicológico, de decir cómo me hablo a mí mismo, también requiere mucho, digamos, de esto. Realmente, ¿qué está pasando a nivel neurocientífico y neurosensorial en mi cabeza para armonizar esa voz y decir, háblense bonito, de verdad? Háblame que tu voz te encanta. Es una premisa además que tengo para mis talleres. Ajá. Y Robertico, ya para terminar, ¿qué consejo le darías al Roberto niño que sabes ahora y que quizás ese niño no sabía o estaba confundido, qué sé yo? O un consejo de vida puede ser, pero ¿qué le dirías a ese Roberto niño? Ese Roberto que estaba en tercera persona ahora, que era terco y se metía en primera y demás, y como que no quería. Le digo, papi, deje de estar aparentando. Papi, su voz ya era bonita desde siempre, ¿cierto? Pero un poco en esa exploración, le agradezco mucho a ese Robertico que puso a jugar conmigo. Le tengo mucho amor en este momento porque siento que lo juguetón del Robert de ahora responde justamente a esa energía categórica de ser un niño que fue muy pasivo en su momento, pero que el fútbol le sacó todo. Pero ya después, cuando no hubo estadio ni canchas de fútbol y demás, digo,
La cancha soy yo, papi. Entonces, gracias, Robertico, por darme la pelota para seguir jugando. Eso, muchísimas gracias, Robert. No sé si María tiene algo que comentarnos o... No, yo te iba a dar las gracias por aceptar nuestra invitación a tomar cafecito. Y nada, y pues la verdad me voy como con muchas preguntas también muy personales, porque yo también me he cuestionado todo el tema de la voz, siento que la voz es un recurso no es tan explorado como lo corporal en el tema ya artístico, actoral, y que siento que no sé si es por lo que el boom del audiovisual ha hecho que sí o sí nosotros tengamos que explorar esa parte, pero sí, como que me voy con muchas preguntas ya personales, como también eso que hablas de la psicología, de cómo nos hablamos, ¿no? Como de verdad, como esta herramienta que me escuchan, también influye un montón en lo personal, entonces me voy como en lo que somos como personas, reflexiones. ¿no? Lo Tal que cual. somos hoy. Bueno, Robertico, muchísimas gracias. Les recordamos a todos, por favor, suscríbanse, comenten, denle me gusta, activen la campanita de notificación, todo. Y traemos más gente de Cali si es lo que nos da rating. ¿Ok? Repetimos con Eso. Roberto. Puro pri, pra, puro, falta hablar de salsa choque. Puro pri, pra, puro pri, pra. No, esto fue otro capítulo más de Café ¡Ficticio! ¡Chiva! ¡Corte! ¡Mis valientes! ¡Mis leones! ¿Cierto? Compórtate bien.